¿Realmente podemos cambiar si uno realmente quiere? Todo, al final, es susceptible de ser aprendido y modificado. Lo bonito del asunto es que aprendemos por las mismas leyes de aprendizaje que aprenden otras especies. Todos buscamos la adaptación. Somos consecuencia de miles de años de evolución y, por lo tanto, toda nuestra respuesta va a tener que ver con cómo mi organismo intenta adaptarse a un medio. ¿Hasta qué punto nos penaliza las expectativas irreales? Algo que ha hecho mucho daño a nivel de psicología popular es lo que llamamos la psicología positiva, en el sentido de puedo todo, no seamos estúpidos. Por eso cuando Tony Nadal hablaba en estas charlas que imparte sobre cómo formaba a Nadal, decía, yo no le podía engañar, porque iba a salir a la pista y iba a salir contra el mejor. Claro. Yo te puedo engañar en el corto plazo, sí, te pongo pero amigo, la pista te va a poner en tu lugar, en tu sitio, automáticamente. Life Trainer, un podcast de Sergio Zucco Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este episodio nuevo de estas conversaciones que crean. La verdad que estoy muy emocionado hoy con la conversación que tenemos por delante. Hoy tenemos una persona que es alguien que durante una de mis etapas en mi vida, que estudié un máster en psicología y coaching deportivo, conocí un profesor que me llamó mucho la atención porque, él es licenciado en psicología, pero me encantó la manera que tenía de enfocar todo el tema de trabajar con personas. Hoy quiero presentaros a Ricardo de la Vega. Él es licenciado en psicología, doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador especializado en rendimiento humano, aprendizaje, regulación emocional y psicología aplicada al deporte. Pero más allá de todo eso, es una persona que ha trabajado con muchísimos deportistas, entrenadores y organizaciones de máximo nivel competitivo. Ha participado en proyectos relacionados con el alto rendimiento, la salud, la educación y el bienestar. Y además, algo que me llama mucho la atención y que de verdad creo que es donde hay mucha base, es que es autor de más de 200 publicaciones científicas y una de las voces más reconocidas en España en el ámbito de la psicología del deporte y del rendimiento humano. Más allá de títulos y de currículum, hoy me gustaría que conocierais a una persona que tiene una capacidad muy bonita de llevar lo complejo a lo simple, de lo complejo a lo práctico, ¿no? Tiene muchísima experiencia en trabajar con personas, como os digo, y para mí es un placer y un honor recibir hoy aquí a Ricardo de la Vega. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, Sergio, para mí un honor y un privilegio poder compartir. Según estabas diciendo una serie de cosas, ¿no? Siempre uno no sé cómo decirlo, se sobredimensiona demasiado y en el papel se dicen muchas cuestiones que luego a nivel simple no dejamos de ser profesionales, cada uno en nuestra área, que intentamos potenciar a la gente con la que trabajamos. Creo que ahí tenemos un nexo en común importante, ¿verdad? Y además que intentamos siempre dar la mejor versión profesional porque somos autoexigentes también, nos queremos, correcto. Creo que nos conocemos, pero además nos intentamos potenciar y yo creo que esa es una de las claves. Lo que decías de investigaciones, lo que decías del trabajo aplicado, al final es la consecuencia, yo creo, natural y lógica a esto que amamos y que nos apasiona, que es el desarrollo humano, ¿no? Bueno, yo la verdad que te agradezco que estés aquí porque ya sabes que el objetivo de estas conversaciones es al final aportar a la audiencia diferentes maneras de interpretar cómo uno al final puede a través de su estado, a través de cómo se encuentra, pueda rendir más, ya sea en el deporte, sea en cualquier tipo de profesión, en la vida, en las relaciones, en lo que sea, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener una conversación muy, muy interesante. Creo que las personas lo van a disfrutar muchísimo. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque después de tantos años estudiando, trabajando, pero sobre todo aplicando todo eso a la práctica, ¿no? Es lo que más me gustó de cuando te conocí. Lo primero que me gustaría preguntarte, dado que lo conecto mucho con el método Life Trainer y aquí trabajamos mucho todo lo que es el reentrenamiento del estado, ¿hasta qué punto el estado de una persona influye en su rendimiento, ya sea en el deporte o bajo toda tu dilatada experiencia, Ricardo? Lo primero que te diría es que la pregunta es compleja, porque primero tendríamos que ubicar
desde mi perspectiva, algunos principios básicos sobre eso que definimos como estado. Y lo primero que yo suelo decir cuando imparto un curso, si recuerdas, cuando en el máster exactamente igual comienzo a hablar a la gente, ¿no?, a mis estudiantes en el grado, es una idea muy central pero muy importante. Si te das cuenta, todos buscamos la adaptación al contexto. Estamos hechos para buscar la adaptación. Somos consecuencia de miles de años de evolución y, por lo tanto, toda nuestra respuesta, tanto a nivel de historia de aprendizaje como en un contexto puntual, va a tener que ver con cómo mi organismo intenta adaptarse a un medio. Y para eso va a tener una serie de recursos. Y cuando me preguntas sobre la situación en la cual un organismo o una persona se intenta adaptar a esa situación, yo creo que es cuando entramos en un ámbito apasionante, que es el del estudio del comportamiento. Antes decías la parte aplicada. Para mí no existe, o es muy difícil hablar de un trabajo aplicado si no lo basamos en un trabajo también experimental o básico. Es decir, yo siempre que hago investigación me gusta mucho analizar cuáles son los principios que después podemos llevar al contexto aplicado, porque ahí está, digamos, el jugo, ahí está el matiz. Sí, llevarlo a la práctica. Eso es, de cómo podemos trabajar e impactar. Hoy en día en el ámbito académico hablamos mucho de transferencia del conocimiento, ¿no?, de esta parte de llevar lo que vamos intentando analizar en investigaciones al ámbito más aplicado posible. Y retomando ahora un poco la pregunta que me hacías, cuando tenemos, entendiendo por estado el momento puntual en el que un deportista o una persona viene y acude a nosotros para que le podamos asesorar, atender o echar un cable, como decimos de forma coloquial, en ese momento lo que tenemos que hacer es, por un lado, analizar su historia de aprendizaje, todas las variables que hacen que esa persona esté en ese momento ante nosotros en este caso, y es todo un conjunto de variables que indudablemente no vemos, porque el acceso a lo que la persona piensa o sienta es algo que es muy privado. Luego explicaré, no deja de ser conducta. Por lo tanto, abordable desde un punto de vista también de intervención, porque algo muy importante para mí en el trabajo con cualquier deportista, con cualquier persona, es, y lo podemos llevar a un contexto clínico, a un contexto académico, a un contexto como padre, a un contexto como amigo, a un contexto en cualquier escenario, es que tenemos que entender cuáles son las variables que explican básicamente el comportamiento y que la persona esté en ese momento delante de nosotros haciéndonos a veces un requerimiento respecto a algo que quiere concreto que le podamos ayudar, por ejemplo, a manejar el estrés en un contexto de elevada exigencia, o a lo mejor no emerge ese tipo de demanda, pero en base a los principios de aprendizaje, su propia historia de aprendizaje, etcétera, podemos pensar en potenciar su rendimiento humano, digamos, a partir de cositas que van a ir surgiendo en la interacción con la persona. Al final la conducta y el comportamiento no es más que interacción. Y cuando hablamos de conducta, para que las personas, para aterrizar, la conducta es algo que la persona se ha habituado, digamos, a hacer. O sea, es decir, esa conducta es un hábito, es un patrón. Muchas veces simplemente me he acostumbrado a ser de esta manera, pero no significa que uno sea de esa manera. Es decir, una de las preguntas que te puedo hacer ahora, porque has trabajado además con personas, deportistas incluso de alto nivel, entrenadores de alto nivel, profesionales de máxima exigencia, ¿realmente podemos cambiar, Ricardo? O sea, ¿realmente esa conducta, por muchos años que tú te has habituado a tenerla, ya sea para bien o para no tan bien, ¿realmente podemos cambiar si uno realmente quiere? A ver, la respuesta indudable, y esto no es porque yo lo diga. Bajo tu observación y experiencia. Claro, esto es porque la ciencia, lo sabemos, el comportamiento cambia. Lo primero que deberíamos decir, ¿qué es el comportamiento, qué es la conducta? Para un analista de conducta, como me considero, comportamiento y conducta es exactamente lo mismo. No es más que la interacción que el organismo está continuamente realizando entre las variables a las cuales nos enfrentamos. Podemos poner un ejemplo actual. Vale. Este mismo podcast nos requiere un principio de adaptación donde, conforme tú vas formulando una serie de preguntas, yo voy obteniendo también yo voy ofreciendo ciertas respuestas. Esas respuestas van a tener una serie de consecuencias y yo puedo ir modificando, por supuesto, mis aprendizajes en base a todo lo que va sucediendo. Entonces, nuestro comportamiento, hay dos grandes corrientes, por ejemplo, en el estudio de la personalidad, ¿no? Una tiene que ver con que somos lo que son nuestros rasgos. Nuestros rasgos, entendiendo también como una serie de características genéticas. Luego, si quieres, podemos hablar un poquito de epigenética. Por aquí trabajo con el CSIC también en investigaciones sobre epigenética. Y la otra gran línea
es que un poco somos una tabula rasa a nivel de conocimiento, ¿no? Estamos directamente para escribir, como decía Aristóteles, en una tabula rasa y todo es aprendizaje. Bueno, ¿qué sabemos hoy en día por las investigaciones? Nos acercamos muchísimo más a este segundo nivel de análisis, donde todo, cuando digo todo, había un anuncio de estos de Occidente o Catalán Accidente que decía todo y todo. Sí. Bueno, pues todo y todo, al final es susceptible de ser aprendido y modificado. Y lo bonito del asunto es que aprendemos por las mismas leyes de aprendizaje que aprenden otras especies. Nosotros consideramos que tenemos una ventaja evolutiva, y es así, y filogenética, es decir, como consecuencia de miles de años de evolución, respecto a otras especies. Pero hoy en día, a nivel científico, desde el punto de vista del análisis de conducta, podemos reflexionar sobre que esa distancia no es tan grande como nos creemos. Y, por supuesto, podemos aprender y reaprender todo, entendiendo que somos consecuencia de nuestra herencia biológica, obviamente, de nuestra historia de aprendizaje y de un tercer elemento que para nosotros es muy importante, que es la cultura. Entiendo. No es igual que estemos haciendo este podcast aquí, que si estuviéramos en Oriente Medio, que si estuviéramos, antes hablábamos de un buen amigo común que tenemos que está en Marruecos, ¿verdad? Correcto. O en Estados Unidos. La cultura también influye, porque va a impactar sobre el conjunto de variables ante las cuales yo me tengo que adaptar. Ok. Mira, a mí dentro del método de LecTrainer me gusta, en cierto modo, pues poner metáforas, ejemplos, simplemente para intentar una mayor comprensión, porque creo que cuando obviamente comprendemos las cosas, pues nos damos más oportunidades de experimentarlas. O sea, al final cuando tú comprendes, es como un libro, ¿no? Tú lo abres, vas comprendiéndolo, pues te anima posiblemente a seguir, que si empiezas a no entender algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar un poco de que dentro de nosotros pues tenemos como una especie de identidad heredada, que es un poco lo que me estás comentando. Por otro lado, cuando quiero mejorar mi rendimiento en lo que sea, pues al fin y al cabo estoy empezando a entrenar una identidad que me gusta llamarla entrenada, es decir. Entonces, en cierto modo, basándote en todos los estudios que ya conoces, es decir, la evidencia científica, podemos decir que aunque evidentemente la identidad heredada y el entorno nos puede, lógicamente, condicionar mucho, pero donde realmente podemos producir grandes cambios y está comprobado que se puede cambiar y que podemos provocar pues, una diferencia en nuestros comportamientos y con ello en nuestro rendimiento, es que hoy en día ya se sabe que si hacemos un gran trabajo en esa identidad entrenada, nuestro rendimiento puede aumentar, sea donde sea, ¿no, Ricardo? Claro. A ver, lo que llamas identidad entrenada con mucha lógica no son más que los principios de aprendizaje a los cuales estamos sujetos todos nosotros. Y hay dos muy básicos que, por más descritos que estén en la literatura científica, no dejan de ser lo más necesarios de releer. Yo cada año obligo y reobligo a mis estudiantes a leer a los clásicos, sobre todo en aprendizaje y conducta. Esos dos principios básicos son el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, que nos enseñan cómo todo ser humano y todo organismo en cualquier contexto puede crear eso que hablabas como una identidad aprendida. Es decir, todos son procesos de aprendizaje. Cuando uno da su primer seminario, su primera conferencia, da su primera clase, tiene su primera operación o va a realizar su primer penalti, ¿verdad? No es el mismo nivel de rendimiento que cuando lo ha hecho ya una serie de veces, porque hay ciertos mecanismos de aprendizaje y ciertas leyes básicas de aprendizaje que van a estar operando, trabajando sobre eso. Por lo tanto, esa identidad aprendida es que es básica. Quiere decir, o sea, eso no tenemos ningún tipo de duda. Hoy en día sabes que la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas tienen mascotas, tienen perros. Correcto. De hecho, se dice ya que han superado incluso el índice de natalidad, ¿no? Tenemos más mascotas por unidad familiar o por persona que niños, ¿no? Bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando pueden pensar con mucha facilidad en cómo enseñaron a sus mascotas a realizar una serie de cosas. Esas mismas leyes de aprendizaje, podemos llamarle identidad aprendida también en el caso de la historia de aprendizaje de nuestras mascotas, pero esa identidad aprendida es muy semejante y muy similar a las leyes de aprendizaje que tenemos los seres humanos, con un componente diferencial, que es ese ámbito cultural que decíamos, ¿no? Ese ámbito que excede las variables en las cuales intentamos explicar el comportamiento. Antes no lo he dicho, pero el comportamiento no es más que una secuencia infinita de interacción entre variables. Cuando lo intentamos explicar con un deportista, con una persona, lo que hacemos es que
fileteamos o cortamos un trocito de ese comportamiento, pero la persona no deja de comportarse. Por lo tanto, siempre estamos intentando analizar esas secuencias en las cuales la persona se sigue reconstruyendo, esa identidad de aprendizaje sigue, ¿verdad?, en interacción con variables. Por eso es tan importante cuáles son los contextos de interacción. Y yo sé, por lo que me has contado alguna vez, que en vuestro método algo importante es la génesis de contextos de interacción con variables de impacto, donde la persona puede ir, es que es muy importante. Acelerar el proceso. Claro, porque al final esa interacción de variables son las que van a explicar cómo me voy adaptando a las nuevas situaciones que luego, lógicamente, queremos transferir a nuestra vida personal. Claro, sí, cuando tú entrenas a tu estado, ¿no? Entrenas a tu biología, entrenas a tu cuerpo a determinados contextos y cada vez los expones más a esos contextos, pues obviamente reconocemos esos nuevos contextos como más normales y nos podemos adaptar mejor y podemos rendir más. Claro. En este punto, Ricardo, claro, hay personas que piensan, bueno, eso no se puede cambiar, evidentemente ya se ha demostrado que sí podemos cambiar, pero también creo que hay una variable muy importante y es que, bueno, hablando por ejemplo de Life Trainer, ¿no? Vale, hay un método, o hablando por ejemplo de pues, tus sesiones, en cierto modo también tu metodología por tu experiencia, pero claro, aquí está también el componente de que el método no es la clave, el método es la guía, el método es la herramienta. Pero ante el mismo método, ante la misma manera de, en este caso, pues intentar ayudar a alguien o intentar guiar a alguien, luego está el componente de la persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto interviene el hecho de decir, oye, no es lo mismo una persona que le pone poca intención o mucha intención, pocas ganas que muchas ganas, ¿no? Según tu experiencia, ¿cuánto influye el hecho de, oye, dependiendo de la cantidad de intención que pongas a esto, tú vas a cambiar más, tú vas a rendir más, tú vas a lograr más que aplicando los mismos principios con otra persona que no tiene tantas ganas? Bueno, intentando transcribir esto que me dices a un lenguaje un poquito más técnico nuestro, ¿verdad? Correcto. En realidad, esa intención serían los procesos motivacionales. Y los procesos motivacionales, en realidad, nosotros los llamamos operadores motivacionales, que lo que hacen es que mi comportamiento, digamos, el valor del reforzador que tengo o que voy a alcanzar, aumente o disminuye. Y cuando una persona tiene una intención elevada por conseguir algo, correcto, es porque en realidad está implicada porque quiere conseguir ciertas cosas que van a aumentar el valor del refuerzo de cuando yo lo consiga, y a lo mejor voy a ser de otra manera, voy a alcanzar más éxito laboral, voy a marcar más goles, o encestar más canastas, o hacer, es decir, lo podemos llevar al contexto que queramos. Esto está exactamente igual que hablábamos antes, está hiperdemostrado. El componente de ese nivel de implicación que decías, cómo un operante motivacional puede impactar para conseguir que el comportamiento, digamos, aumente en su tasa de respuestas. Hagamos más veces lo que queremos hacer porque ese valor del reforzador ha cambiado para mí. Entiendo. De hecho, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacéis con el método? Cualquier método, lo que hacemos en realidad es aumentar el valor reforzador de eso que hacemos. Y con mucha lógica, porque sabemos que una gran cantidad de variables en las cuales vamos a estar expuestos, pues van a mejorarnos o nos van a impactar de forma adecuada si yo sé seguir el camino o sé seguir la ruta que me están ofreciendo. Claro, esto demuestra que realmente tú puedes tener el mejor coche, pero depende del conductor. Es decir, no es el coche está ahí, pero ahora depende de cuánto tú quieres conducir de bien ese coche, cuánto quieres entrenar a conducir mejor ese coche. Claro. Aquí me viene también una conexión interesante, porque claro, hay personas que, claro, evidentemente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el mundo del fútbol, ¿no? Evidentemente un Messi, un Cristiano o ciertas deportistas, pues aparentemente tienen un talento especial, ¿vale? Y es obvio que creo, no sé, bajo tu experiencia, porque ahí evidentemente tú esto lo has estudiado muchísimo más, que tú puedes tener cierta predisposición, bueno, a que algo se te dé mejor. Claro. Pero ¿hasta qué punto realmente, tú que has trabajado con tantos, por ejemplo, deportistas, hasta qué punto realmente el talento, digamos, es más importante que el entrenamiento? O sea, yo sé que aquí es una línea muy fina, posiblemente, pero ¿entrenando se construye también talento?
Es decir, entrenando te puedes volver muy talentoso en lo que sea, aunque tengas cierta predisposición a que algo se te pueda dar mejor o peor. Claro. Bueno, cuando hablamos de talento, que sabes que hay una gran cantidad de líneas de investigación, nosotros hemos trabajado también mucho sobre esta parte. El talento al final tiene que ver, lo que tú mencionabas como talento, en parte sería esa herencia biológica que tenemos, esa predisposición más bien innata a que algunas tareas se nos dan especialmente bien, mientras que otras agarramos un piano y digo, caramba, qué difícil. Y a lo mejor agarramos una guitarra y uno dice, pues mira, ni tan mal, ¿no? Bueno, esa predisposición, tú planteabas, oye, ¿y con entrenamiento eso mejora? Obviamente. Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Antes hablabas de metáforas. Imaginemos que tenemos una hija y que la hija sabe tocar el violín o se encuentra en un armario, se cae un violín, lo agarra, empieza a tocar y no suena tan mal. Hay algunas notas que suenan más o menos y tú dices, a ver si mi hija va a tener talento para el violín. Y bajamos, salimos de nuestra finca y encontramos una escuela de música en nuestro barrio. La apuntamos. Y allí en la escuela de música hay varios alumnos, unos que, por desgracia, cuando tocan el violín, dan ganas de tapar los oídos, otros, sin embargo, con mucha más, armonía. Y un buen amigo te dice, Ricardo, ¿y has pensado llevarla al conservatorio? Y de repente vamos al conservatorio, hacemos una prueba y vemos que todos tocan, o todas, como Los Ángeles. Y yo hago siempre una pregunta. Cuando hablamos de talento, ¿quién aprende mejor? ¿Quién toca mejor? La niña es la misma, o el niño es el mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué acabamos de cambiar? ¿Qué hemos modificado? El entorno. El contexto. El contexto va a ejercer un papel modulador de los procesos de potenciación de eso que llamábamos talento, ¿verdad? Como variables más innatas, que va a permitir que se puedan desarrollar todo el conjunto de competencias que al final explican que nuestra cría o nuestro crío acaben tocando el violín como Los Ángeles. Correcto. ¿Qué ha sido? ¿El niño o la niña o ha sido el contexto? Ha sido la interacción. Por eso yo siempre enfatizo, la conducta, el comportamiento es interacción. Yo cuando agarro esto y lo levanto, no estoy realizando como tal una conducta. Hay gente que piensa la conducta es lo que directamente vemos. Es una parte de la conducta. Pero la conducta es interacción continuada. Es un ida y vuelta permanentemente. Es ida y vuelta permanente. Desde el punto de vista del análisis de conducta lo fragmentamos para analizarlo, pero no puede darse. De hecho, la conducta y el comportamiento es tan bonito que en ese desarrollo del talento no solo es lo que la persona hace cuando agarra el violín, cuando agarra, no sé cómo se llama sí, entendemos, sí. Para tocar, ¿verdad? Es todo el conjunto de conductas, de comportamientos que se están produciendo. Y ahí está. Por un lado, nuestros pensamientos, que funcionan exactamente igual con las mismas leyes de aprendizaje que cualquier proceso operante. Es decir, que el pensamiento, perdona Ricardo, el pensamiento puedes cambiarlo. Por supuesto. Igual que puedes cambiar el sentimiento que asocias a ese pensamiento. Claro. De hecho, es muy tradicional. La psicología tradicional se centró en lo que llamamos psicología cognitiva. Correcto. Como si la cognición fuera algo diferente, como procesos cognitivos superiores, fuera algo diferente a lo que es la conducta. Y hoy en día sabemos que no es así. El pensamiento se aprende por leyes operantes. Podemos enseñar a pensar gracias a las mismas leyes por las que aprendemos a correr o a lanzar un penalti. Las leyes son exactamente las mismas, porque lo aprendemos de la misma forma que aprendemos, y aquí gente que me escuche a lo mejor dirá, ¿qué barbaridad está diciendo? Claro, depende un poquito de la orientación, conceptual en la que te encuentres. Claro. Yo la filosofía en la que me ubico es el conductismo como filosofía. Entonces, desde ese punto de vista sabemos, y lo sabemos no porque tengamos un antojo, sino porque lo conocemos por los análisis del comportamiento experimental, de la conducta experimental. Entonces, como sabemos que sucede así, el pensamiento es una conducta, pero exactamente igual que las emociones. La emoción para nosotros se conceptualiza como una conducta. Por lo tanto, cuando mi niña tiene que aprender a tocar bien el violín, no solo nos sirve con que agarre, ¿verdad?, el violín, la pieza con la que toca, no, eso no es solo eso. Están pasando otras muchas cosas cuyas leyes de aprendizaje sabemos que pueden potenciarse y pueden desarrollarse si manejamos esas variables. Claro, me encanta este ejemplo, Ricardo, porque aterrizándolo un poco ahora, llevándolo un poco al método, sobre todo de las personas que están acostumbradas a escucharlo,
Claro, muchas veces en la vida decimos, no, esto simplemente es aprender la técnica de tocar bien el violín, ¿no? O sea, entonces nos conectamos mucho con la parte práctica, que por supuesto es importante, o sea, la parte o ese plano práctico, claro que es importante, porque un buen profesor te puede ayudar, oye, mira, esta nota y demás, ¿no? En este ejemplo que has puesto. Pero claro, luego está ese entorno también un poco biológico. Oye, ¿qué piensas y sientes tú o qué te has acostumbrado a pensar y sentir a la hora de que tú te esfuerces o no, más o menos, en desarrollar esa parte práctica que te están diciendo? Pero también hay un entorno, en este caso hay un círculo de influencia que apoya mucho que esa niña se convierta todavía en mejor, porque está rodeada también de personas pues, que tocan mejor el violín, ¿no? Entonces, me viene muy bien porque muchas veces yo creo que mucha gente, sobre todo hoy que vivimos en una cultura de la inmediatez, mucha gente se va siempre a lo práctico o ponerse en acción. Pero, ¿qué tal si te pones en acción, pero tú como ser humano, biológicamente, y aquí podemos conectarlo un poco con epigenética si quieres, pero si tú biológicamente no puedes sostener eso que estás entrenando, si tú no puedes sostener esa práctica, eso que quieres, o sea, ¿hasta qué punto, Ricardo, es importante seguir trabajando dentro de nosotros? No tanto en cómo hago las cosas, sino desde dónde lo hago, para poder sostener todos esos avances que vayamos logrando. Bueno, la pregunta yo creo que es muy interesante. Antes hablábamos, hay 3 niveles de análisis en el comportamiento adaptativo, ¿verdad? Un primer nivel, y no podemos, cuando lo explicamos, lo fragmentamos, pero la realidad no fragmenta, la realidad es la interacción de biología, aprendizaje o historia de aprendizaje, ¿verdad? Y cultura. Si queremos ponerle foco en uno solo, nos estamos equivocando, porque esa interacción implica que todos los elementos están, digamos, de forma muy dialéctica, están interconectándose unas a otras, ¿no? Entonces, si nos centramos ahora un poquito más en lo que tiene que ver con la biología es nuestro sustrato en el comportamiento. Fíjate que igual que podríamos hablar de la historia evolutiva, ¿verdad? Y cómo Darwin señaló cómo las especies se iban adaptando a lo largo de miles de millones de años. El otro día veía una serie de estas apasionantes de dinosaurios, ¿no? En el canal Historia, que ha salido hace relativamente poquito. Y claro, hace cientos de millones de años otros organismos habitaban este planeta. Cuando estaba la Pangea, estaban otras especies. La evolución va permitiendo que una especie biológicamente vaya heredando, vaya transmitiendo ciertos rasgos, que después ciertas mutaciones permitirán que otros miembros, muchos años después, puedan adaptarse mejor al medio. Nosotros, en nuestro caso, no somos muy diferentes. Nosotros, en ese sentido biológico, somos muy parecidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al final nuestras características heredadas más biológicas nos permiten ciertos niveles de interacción con el medio y también nos lo limitan. Correcto. Y nos lo posibilitan. Es decir, que no caminemos en cuadrupedia y que lo hagamos en bipedestación, que podamos agarrar con precisión esta taza por la pinza índice pulgar, o que podamos construir o tocar el piano y eso a nivel cultural nos permita diferentes formas de relacionarnos, son elementos que indudablemente también tienen una base orgánica, tienen una base biológica, y en esa base biológica está ese principio inicial de interacción. En este punto también, para nosotros, comportamiento-conducta también es lo psicobiológico. También puede ser, por ejemplo, un atracón y una respuesta de mi estómago ante haber ingerido un montón de alimentos por unidad de tiempo, y entonces mi organismo me lleva a vomitar, imaginemos, ¿no? Bueno, pues todo eso también es comportamiento, y es comportamiento aprendido. Tanto es así que la siguiente vez que vaya a comer ciertos productos, diré, o mi organismo me dirá, uy, cuidado. Aprendidos de la misma forma que aprendemos otras respuestas, en este caso condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque la biología nos ha permitido heredar aspectos de interacción con el medio. Si no, estaríamos extinguidos. Entonces, ¿qué es lo que a nivel biológico nos interesa más del comportamiento? Los procesos que son o sirven de sustrato para las leyes de aprendizaje, donde todos los seres humanos aprendemos de una forma muy, muy, muy parecida. Esa biología, por supuesto que también va haciendo que, como decíamos antes, yo a lo mejor en el violín no tengo ni idea, pero agarro una guitarra y me desempeño mejor. O
me llega el balón a los pies, que ya tú y yo compartimos esa afición, ¿verdad? Y a lo mejor pues hacemos todavía nuestras cositas. Y otro compañero pues lo tiene mucho más difícil, no solo porque su historia de aprendizaje le ha permitido interactuar con mejores entrenadores, etcétera, que también influye muchísimo, sino porque podemos pensar que hay cierta predisposición. Dicho esto, la mayor parte de estudios sobre talento, lo que ofrecen datos muy contradictorios. Donde coinciden todos es que los ambientes de aprendizaje, los ambientes estimulares adecuados, son los que permiten avanzar más en el desarrollo y optimización del talento. Hay pocos estudios que nos permitan saber cuál es la biología del talento. Entre otras cosas porque implicaría hacer estudios longitudinales durante muchos años, que sería muy complicado de poder analizar, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que un contexto estimular enriquecido va a permitir que ese desarrollo competencial inicial, con una base obvia como sustrato biológico, sea importante. Te entiendo. Y aquí también solo una precisión conceptual importante que decimos mucho, y es nosotros huimos de limitar el desarrollo de la interacción y la optimización del comportamiento solo al cerebro como tal. Muy interesante. En el cerebro como tal no hay nada. El cerebro es biología. El cerebro es una estructura esencial en el comportamiento adaptativo, pero el comportamiento no se explica por el cerebro. Necesita de un cerebro, igual que necesita de unas manos, igual que necesitamos de unas piernas para hacer ciertas cosas, o de oídos o de sentidos. Pero no tenemos nada como tal en el cerebro. Somos esa interacción comportamental y conductual con el medio, donde biología, la historia de aprendizaje y la cultura son esenciales para explicar ese comportamiento. Te entiendo. Sí, digamos que el cerebro es una herramienta que tenemos, pero luego está el cuerpo, está el cómo pensamos, cómo hemos aprendido a sentir, está la intención que ponemos en las cosas. O sea, digamos que son varias cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto el cuerpo aprende emocionalmente, Ricardo? O sea, ¿hasta qué punto el cuerpo puede aprender y puede reaprender emocionalmente? Porque, claro, nosotros, o en este caso tú, que trabajas... Claro, antes has dicho una cosa interesante que no quiero irme. Acabas de decir que el entorno potencia mucho aquello que queremos mejorar. Por eso siempre digo que los cursos y entrenamientos presenciales, o en su defecto muchas veces virtuales, pero donde hay personas que tienen una misma intención, una misma, digamos, ganas de ir por una dirección, si encima pues tienen herramientas. Está claro que no es lo mismo cuando tú haces este trabajo en un entorno pues donde estás solo, que puedes hacerlo, y está fenomenal. De hecho, por ejemplo, las meditaciones, pues al final es un trabajo personal, pero claro, qué importante es de vez en cuando tener esta oportunidad de reunirte con otras personas donde puedas interactuar bajo una misma intención, una serie de emociones que son prácticamente parecidas, porque eso potencia mucho el rendimiento, sea en lo que sea, ¿no, Ricardo? Esto es un poco lo que me comentabas antes. Claro. Entonces, entonces te decía, ¿hasta qué punto el cuerpo aprende emocionalmente? Porque hay personas que dicen, no, es que yo soy así. Y claro, a lo mejor lo típico, pues te cuesta ir al gimnasio, vamos a poner un ejemplo, te cuesta ir al gimnasio. Ya es que a mí me cuesta mucho ir al gimnasio. Pero claro, y el día 31, pues copas arriba, me comprometo a partir del día 1 ir al gimnasio. Y el día 2, pues ya está, los gimnasios están como están. Entonces, más el día 7, el día 8, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante biológicamente prepararnos ese estado para sostener el cambio? Porque el problema no es que no podamos cambiar. El problema, creo, no es que no podamos mejorar. Tú que has observado a tantas personas, las has medido, conoces tantos estudios científicos y la ciencia llega hasta donde llega, pero vamos a aprovechar hasta donde llega, ¿no? ¿Por qué la mayor parte de las personas no sostiene el cambio, no sostiene la mejora? ¿Cuál es, bajo tu experiencia, tu opinión, por qué sucede? Bueno, lo primero, me encanta la pregunta porque estamos ahora mismo desarrollando algunos proyectos de investigación justo centrados en un concepto parecido, que en terminología conductual sería como la resistencia al cambio. Vale. Le llamamos momentum conductual, que es ese proceso de resistencia en el cual, te voy a usar una analogía, porque esta teoría
que es de Navin, un autor americano de hace ya más de 30 años. Él usaba una analogía basada en la física, donde si, por ejemplo, queremos analizar, te hago una pequeña pregunta, ¿no? Imagina una bicicleta que se está desplazando a 20 kilómetros por hora. Vale. Y ahora imagina un camión que se desplaza a 20 kilómetros por hora. Vale. Y tenemos que detener los dos objetos. Vale. ¿Con cuál tenemos más facilidad para detenerlo? Obviamente la bicicleta. Con la bici. Fíjate que en realidad la velocidad es la misma. En nuestro caso, la tasa de reforzamiento en el cual una conducta se puede manifestar es la misma. ¿Qué es lo que se modifica? Entre comillas, la masa. ¿Qué es lo que se modifica? La esencia del comportamiento que tiene que adaptarse. Esto se ha experimentado, por ejemplo, esto es muy se ha hecho interesante. mucho. O sea, exacto, o sea, digamos, puedes repetirlo porque creo que es muy importante, esto mismo. O sea, Claro, este proceso es la resistencia al cambio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que dos objetos que se desplazan a la misma velocidad, dos personas, podemos decir, ¿verdad? Ante un mismo contexto estimular, donde los reforzamos igualmente, les ofrecemos lo mismo, les damos la posibilidad de hacer el mismo, apuntarse al mismo gimnasio con la misma ¿qué es lo que hace que unos sigan y otros no? Este proceso es lo que llamamos momentum conductual, que es lo que llamamos, como estamos estudiando, la resistencia al cambio. Y esto es muy interesante, porque lo que estamos intentando analizar es cómo un organismo, ante un mismo contexto, yo puedo pensar, hombre, si el gimnasio es el mismo para todos, la oferta es la misma y todos partimos de condiciones parecidas, todos van a hacer algo parecido y se mantendrán haciendo actividad física durante el mismo número de días. La realidad sabemos que no es así. Correcto. ¿Cuáles son esos procesos que operan como resistencias, verdad? Que hacen que una persona insista y otro, sin embargo, no. ¿Qué es lo que hace que ese organismo nos resulta mucho más sencillo parar o detener esa bici respecto al camión? Y hay ciertos principios basados en este modelo que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo obtengo yo los reforzadores? Si al principio, cuando yo estoy haciendo algo y quiero ponerme en forma para ir al gimnasio y ya lo he dejado 2 veces previamente, ¿verdad? Y tengo una historia de aprendizaje que me muestra que, cuidado que tú habitualmente dejas de hacer lo que quieres. Bueno, me he entrenado a que no soy muy persistente en el cambio. Eso es. Fíjate que la persistencia no es más que la posibilidad que yo tengo de alcanzar un reforzador de forma segura. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona empieza por tareas sencillas? Que la inercia de esa bici o de ese camión, todos nos pasa con otro ejemplo sencillo, ¿no? Imagínate que ahora se detiene aquí un coche a la salida y tenemos que ayudarle a arrancar. Nos vamos a encontrar un fenómeno parecido, una resistencia hacia el movimiento. En cuanto empecemos a dar y la rueda empieza a dar las primeras vueltas, nos va a resultar mucho más sencillo por un principio inercial. Esto va a suceder de una forma muy, muy análoga en el comportamiento. ¿Qué ocurre con el momentum conductual? Que para conseguir que esa masa se pueda movilizar cuando la historia de aprendizaje a lo mejor no ha sido adecuada porque ya lo he dejado 3 veces antes, implica un principio por el cual yo obtenga reforzadores que me hagan percibir la tarea más simple. Mi rueda va a empezar a moverse. Si yo empiezo por un reto más complejo, lo que sabemos es que no voy a poder alcanzar esos reforzadores y la tasa de abandono va a aumentar de forma exponencial, ¿no? Y aquí hay algo bonito, y algo que nos hace muy diferentes a las especies, y es que los principales reforzadores son no solo los que desde fuera ofrecemos, sino que son los que yo mismo me creo. El autoliderazgo. El autoliderazgo, la autorresponsabilidad. Tu autohabla, por ejemplo, el habla es conducta encubierta. Por lo tanto, si salimos de esa entrevista y decimos, habrá resultado interesante para la gente, yo me estoy autorreforzando y eso posiblemente aumenta la probabilidad de la siguiente vez que podamos hacer algo parecido, diré, genial, qué bonito. Claro. Si yo salgo y empiezo a decir, estas pesas, yo no valgo para esto, fíjate, no lo he movilizado y el otro que estaba al lado con un bíceps impresionante y yo, sin embargo, ¿qué acabo de hacer? Acabo de disminuir la probabilidad de que suceda una conducta. Y aquí hay un tema, mira, yo hablo mucho con las personas de que tenemos que hacernos gigantes, ¿no? Gigantes en el sentido de que, utilizando este ejemplo, que creo que es buenísimo, claro, llega un momento, Ricardo, en que, conocemos la teoría, sabemos que cualquier cosa que nos acostumbramos a hacer se convierte en hábito. O sea, la regla de los 21 días, el reto de no sé... Bueno, es decir,
la teoría está ahí. De hecho, hoy, más que nunca, tenemos mucha información ahí. También por eso también hay más confusión. La gente no sabe dónde mirar muchas veces. Pero al final yo siempre le digo a la gente, llega un momento concreto en que la verdadera diferencia entre lograr o acercar la probabilidad de que crees algo en tu vida mejor, sea un resultado físico, sea económico, sea en relaciones, es que llega un momento en que te vuelves más consciente de que llega un momento en que o doy el paso o no lo doy. Claro, ya no es que si das el paso te acercas, es que das el paso, te estás entrenando a que el siguiente paso tu cuerpo lo reconozca más fácilmente, como algo que puedes hacerlo. Porque creo que el cambio, una de las cosas que, digamos, más crea en la sociedad es que cuando nos acostumbramos a que no sostenemos el cambio, más miedo tenemos a comprometernos a nuevos cambios. Pero no es que genéticamente no puedas cambiar, claro. No es que tu personalidad no esté diseñada para cambiar, es que simplemente te has entrenado demasiado a no sostener el cambio, pero a nada que empieces a volver a dar pasos y consolidar esos cambios con esta fórmula, ¿no? Oye, pues no pases de A a Z, vete, oye, por B, luego hacemos C, luego, ¿no? Entonces, evidentemente, con este momento de doy el paso, en toda tu experiencia, Ricardo, sé que no es una pregunta fácil, pero ¿qué podrías decir que marca la diferencia? ¿Por qué unos dan esos pasos y otros no? ¿Qué es, según tu experiencia, lo que puedes decir para mí en ese momento? O un secreto que quieras darnos, un tip, un consejo. Mira, cuando estés en ese momento que sabes que tienes que dar el paso, haz esto. O esto es lo que he identificado yo en deportistas, entrenadores, en todo lo que tú has observado, Ricardo, y medido. Bueno, lo primero, la pregunta de nuevo me parece muy interesante y toca uno de los aspectos que para la psicología deportiva y para el comportamiento en general, pues es de indudable importancia. Esa parte de dar el paso, ¿qué es lo que hace que una persona diga, uy, me enfrento ya a este trampolín, mira hacia abajo, ahora que se acerca el verano, ¿verdad? Mira hacia abajo y digo, uy, me he subido 10 metros, venga, lánzate, que ya has subido mucho. Ese paso parte por un comportamiento, en primer lugar, aprendido. Es decir, lo que decíamos antes, no empieces por grandes retos, grandes desafíos, diciendo lo voy a conseguir. Algo que ha hecho mucho daño a nivel de psicología popular es lo que llamamos la psicología positiva, en el sentido de puedo todo. A ver, no seamos estúpidos. Me encanta, ¿verdad? Que toques eso. No seamos estúpidos. Cada uno podemos, en el momento en el que estamos, respecto a lo que otros teóricos decían, la zona de desarrollo próximo y potencial. ¿Cuál es la zona a la que yo puedo alcanzar? Y además la que puedo alcanzar con ayuda de otro experto haciendo eso, ¿verdad? Entonces, lo primero, cuando yo voy a dar el paso, es verdad que tengo que estar convencido y decidido. Pero al final, fíjate que estamos hablando de algo muy parecido a lo que decíamos antes. Imaginemos una gimnasta que lleva preparando 4 años un ciclo olímpico y que debe salir a hacer una... su intervención, digamos, sí, su intervención con aros o con pelotas o con la cinta. Cuando sale, por supuesto que por su cabecita va a haber pensamientos que la van a llevar a decir, uy, a lo mejor no puedo, uy, a lo mejor el oro se me escapa, uy, a lo mejor. ¿Qué es lo importante? Para dar el paso, lo único importante es establecer contingencias de respuesta entre mis procesos. Lo que yo ya sé por mi historia de aprendizaje, que lo sé hacer muy bien. ¿Tu entrenamiento? Eso es. Y en este caso, el tapiz. Aislándome de las variables que yo no voy a poder controlar. Y esto es muy importante, porque ese paso es mucho más sencillo o más complejo en base a cómo lo percibamos. Pero esa percepción no es más que mi aproximación, sabiendo que yo voy a poder ir alcanzando algunos reforzadores. Y desde que el mundo es mundo, los reforzadores son lo que mi historia de aprendizaje y mi entrenamiento me ha ido haciendo que en esa exposición tenga más probabilidad de éxito. Lo demás, sí, entre comillas, no merece la pena, decimos, ni prestar atención. Entonces, cuando alguien va a dar el paso, yo voy a estudiar. Ahora, por ejemplo, tengo justo estos días haciéndolo a Pau a mi hija, que quiere estudiar medicina. Y me dará la nota tal. Y yo, cielo, olvídate de la nota. Lo único que tú controlas es el proceso. Correcto. Ese salto hacia estudiar medicina. Hay cosas que a lo mejor después te puedan dar la media o te puedan no dar la media. Pero como tú eso no lo controlas, porque incluso aunque te salieran todos los exámenes perfectos,
Luego está el evaluador. Correcto. Sí, de hecho, uno de mis maestros que he tenido en mi carrera siempre me habló del miedo como, el típico, ¿no? ¿Y cómo quito el miedo? Bueno, al final, para no entrar mucho en eso, sí. Pero al final, cuanto más hagas una cosa, no es que no tengas miedo al hacerla, a lo mejor sigues teniendo miedo, pero lo dominas tanto que evidentemente le tienes menos miedo. Claro. Esto es obvio. Tú que has estudiado tanto la expectativa, Ricardo, ¿vale? Cuéntame, ¿hasta qué punto es importante manejar bien las expectativas, no solamente en otros, sino contigo mismo, contigo misma? Porque claro, muchas veces en estos procesos, por ejemplo, en los procesos en los que trabajo con personas, veo que, hay gente que se anima a arrancar, ¿no? Oye, quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mi economía, quiero mejorar mis relaciones, quiero mejorar mi vida. No es que sea un desastre, hay casos en los que, es un desastre, pero hay otros en los que, que simplemente son ajustes, ¿no? Y sí, quiero, se motivan, por eso siempre digo que la motivación, sirve para arrancar, pero claro, tienen una expectativa de que en un mes, 2 meses, pues a lo mejor ya tienen eso que querían. Y lo que no entienden es que, o todavía no entienden, es que esto es un proceso y que realmente el resultado va a ser la consecuencia. Que claro que es importante poner una dirección, ¿no? En tu caso, tu hija, oye, pues quiero sacar la carrera y demás. Pero, ¿hasta qué punto nos penaliza las expectativas irreales, Ricardo? A ver, si son irreales, indudablemente nos pueden penalizar mucho. O no del todo real, no sé cómo... Fíjate que la expectativa es un concepto muy mentalista, es un concepto que si lo aterrizamos no son más que las contingencias que suceden entre dos fenómenos. Yo tengo expectativa de que el examen me va a salir bien, porque hay exámenes previos que me han enseñado que cuando yo voy haciendo y respondiendo ante el examen de matemáticas, mi probabilidad asociada a obtener un buen rendimiento es más alta. Entonces, esto va a generar una expectativa que en realidad está basada en la historia de aprendizaje. Claro, si yo esa expectativa lo que hago es, yo mi historia de aprendizaje me dice que yo cuando he estudiado matemáticas, yo he sacado un 1, un 1,5, un día saqué un 5, otro día que yo creo que el examen era muy sencillo, me pusieron un 7 y después tengo otros 2 3. ¿Cuál es mi expectativa? La expectativa no es más que la historia de aprendizaje, por lo tanto yo digo, no, pero ahora voy a sacar un 10. Hoy es mi día, a por todas. Esa expectativa es una expectativa, como tú decías bien, pues muy irreal. ¿Nos puede dañar? A ver, el problema no es que nos dañe, el problema es que con mucha probabilidad lo que te va a suceder es que ese examen de nuevo lo vas a suspender. Por lo tanto, si tú estableces lo que nosotros llamamos un discriminativo, voy al examen y mi expectativa, esa idea, esa contingencia que tengo es que voy a obtener una nota buenísima. Amigo, la realidad te va a poner rápidamente sobre tu realidad. Por eso cuando Tony Nadal hablaba en estas charlas que imparte, ¿no? Que son muy simpáticas además, sobre cómo formaba a Nadal, decía, yo no le podía engañar, porque iba a salir a la pista y iba a salir contra el mejor. Entonces, yo te puedo engañar en el corto plazo. Sí, te puedo pero amigo, la pista te va a poner en tu lugar, en tu sitio, automáticamente. Esto es lo que le pasaría en este ejemplo de las matemáticas o a la persona, ¿verdad? Que se forman unas expectativas, digamos, muy irreales. No es buen consejo formarnos expectativas irreales. Es mucho mejor consejo estar centrados en las contingencias de respuesta que decimos nosotros, basadas en el proceso y en lo que yo realmente puedo alcanzar. ¿Cuál es el nivel? La pregunta que tendrían que hacerse todas las personas que nos escuchan es, ¿cuál es mi nivel de competencia que puedo alcanzar por mí mismo o si tuviera a mi lado una persona que me puede mentorizar, que me puede guiar, como en las películas estas de Kung Fu de nuestra época, cómo era este maestro que te enseñaba? Bueno, pues ese diferencial es el que la persona debe aspirar. Y claro, yo no puedo aprender como en la película Matrix, que le enganchan un pincho por la parte posterior, ¿verdad? Luego lo occipital a alguien y ya sé hacer algo rápidamente. No, es que no funcionamos así. Los procesos de aprendizaje implican tiempo. Eso es. Implican asociar estímulos, implican encadenamiento de respuestas. Y esto requiere tiempo. La gente, uno de los grandes problemas actuales es que queremos todo rápido ya por la inmediatez del refuerzo. Y además, si yo ahora mismo salgo de la entrevista y digo, me ha gustado esta taza, me ha gustado, ¿qué modelo es? Quiero 2. Busco Don Amazon. Y lo tienes. Y lo tenemos en la puerta de la casa seguramente antes de llegar a aparcar, si estoy dispuesto a pagar un pequeño plus. ¿Qué acabo de aprender? La inmediatez de la contingencia. Todo es fácil y rápido. Si este análisis lo hacemos a la gente
a la que atendemos, es que, claro, tu historia de aprendizaje te ha habituado a que todo lo podemos tener fácil, mientras que las cosas que quizás tengan más valor son las cuestiones que implican mayor, ¿verdad?, tiempo, y esto le decimos nosotros, coste de respuesta. Porque cuando tú acabas medicina, a lo mejor son 12 años estudiando entre la residencia, etcétera, y el beneficio económico que tienes es relativamente reducido respecto a si hubieras hecho. Es decir, el coste de respuesta es muy alto. ¿Estás dispuesto a esto? Hoy en día, en nuestros chavales y chavalas, no sucede esto. Pero incluso en un contexto de asesoría con empresarios, que a veces también le damos aquí, ¿no? Pues sucede algo parecido. Yo estoy habituado a que en mi historia de aprendizaje hemos obtenido mucho beneficio haciendo esto, esto y esto, ya, pero es que el mercado te implica adaptación. Por lo tanto, si otras empresas surgieron, ahora ya no te sirve con eso. Tienes que generar nuevas ideas. ¿Por qué el cambio, Ricardo, en lo que sea, en cualquier área, entiéndeme la expresión, duele? O sea, ¿por qué no es cómodo? ¿Por qué no es fácil? ¿Qué pasa internamente? Claro, porque esa incomodidad, que además es muchas veces desconocida para nuestra propia biología, pero ¿por qué realmente el cambio duele? ¿Por qué muchas veces regresamos a lo de antes? No porque sea mejor, sino simplemente porque es conocido, aunque sea incómodo, pero es conocido. Bien, cuando decimos el cambio duele, entendemos que el cambio tiene un coste de respuesta elevado. Es decir, claro, yo me he habituado a hacer una serie de comportamientos y de conductas que me simplifican con mucho lo que tengo que realizar. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si llego a casa y llama al telefonillo y estoy yo solo, el coste de respuesta es alto, pero no me queda más remedio que levantarme a abrir, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando estamos 2, 3 o 4 en casa? ¿Nos levantamos a abrir con la misma velocidad que cuando estoy yo solo? Posiblemente no, porque automáticamente, ¿verdad?, uno empieza a decir que se levante este otro, ¿no? Que se levante y empieza a ver ahí un juego simpático de a ver quién se levanta. A ver quién se levanta. ¿Qué está sucediendo allí? Lo que está sucediendo es que nos resulta difícil tomar la iniciativa porque yo ya he aprendido ciertas contingencias. Es decir, mi aprendizaje me ha enseñado a que cuando espero unos segundos, alguien se va a levantar. Es decir, que primero hay una historia de aprendizaje muy asentada en nosotros. Esa historia de aprendizaje tiene toda la lógica del mundo pensar que está basada en un principio básico filogenético que es la economía de esfuerzos. Es decir, si un organismo para conseguir el mismo reforzador puede emplear la mínima energía posible, lo va a hacer. Y lo que estamos hablando es, claro, pero si queremos conseguir ciertos objetivos, tenemos que movilizar los recursos de la persona más energía para conseguir que eso se mantenga más en el tiempo. Claro, por eso hay que vincular muy bien lo que decimos los discriminativos, los deltas, que es un discriminativo no es más que un estímulo que anuncia que está presente un reforzador. Así explicado de forma muy sencilla. Y un delta sería un estímulo que avisa que no está presente el reforzador. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que establecer esas contingencias entre los discriminativos y los reforzadores de una forma muy evidente y muy clara. Ojo, esto se ha hecho con palomas. Esto se ha hecho con ratas, ¿verdad? Toda la parte experimental del análisis de conducta está basada, el análisis experimental de la conducta está basado en el aprendizaje de organismos. Del coste de respuesta somos capaces de vencerlo cuando el papel del reforzador es, digamos, más visible por el organismo para romper esa inercia hacia la sencillez en la respuesta, pero además de ser más visible, lo mantenemos en el tiempo. Hay que mantener. Antes hablábamos de ese hábito. Esto consiste en hacer, hacer, hacer y hacer. Estamos diseñados de manera que cuanto más lo hagamos, más aprendemos a hacerlo. Por eso en la educación, por ejemplo, es muy importante que se eduque sobre, digamos, el trabajo y el esfuerzo para conseguir ciertos beneficios. No ayudamos en nada facilitando demasiado las cuestiones, porque el reforzador lo tienes fácil. Claro. Yo ya he aprendido a asentar eso. Claro. Y si lo hago los primeros años, ese organismo se va a habituar a que haciendo muy poquito lo vas a entrenar a eso. Va a conseguir mucho. No es del todo. Sí, la cultura, por eso quizá hay que poner mucha atención a esto, porque la cultura del esfuerzo está muy relacionada con la cultura del cambio. Y si algo vamos a tener que hacer durante nuestra vida es ajustar, cambiar. O sea, el cambio es permanente. Al final somos seres vivos que estamos permanentemente cambiando. Pero estos cambios que queremos provocar en nuestra vida para ser más creadores de nuestro destino, en las áreas que queramos, requiere de esfuerzo, requiere de hacernos más gigantes, más grandes, requiere de que en ese momento hay que dar el paso.
y ya hemos hablado de que eso se entrena, ¿no? Quiero preguntarte, Ricardo, ya estamos entrando al final de esta conversación, pero en esos últimos minutos, sí. ¿Qué opinas a nivel de rendimiento? Insisto, has trabajado con muchísimos deportistas de alto nivel, bueno, sigues haciéndolo, pero también has observado, tienes muchos estudios, hay mucha evidencia, ¿no? ¿Qué opinas de herramientas como la respiración, la visualización, incluso la meditación, aplicada al rendimiento? Es decir, para la autorregulación del estado, para que podamos potenciar aún más todos nuestros recursos para movilizar más energía en la dirección que nos interesa para ese rendimiento. Son fundamentales. De hecho, podemos decir que hoy en día tenemos un montón también de literatura científica que justifican y avalan que, por ejemplo, hablabas de la meditación o técnicas o estrategias de respiración o cualquier estrategia que sea utilizada de forma consistente por el organismo y va a ser aprendida por las mismas leyes que decíamos, ¿verdad? Va a servir para la interacción del individuo a un contexto que sea capaz de aplicarlo de forma óptima. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a defender la importancia, por ejemplo, de meditar? La importancia, por ejemplo, de aprender a respirar, tener técnicas de autorregulación en algunos componentes y algunos contextos donde yo me voy a encontrar muy expuesto y a lo mejor muy vulnerable en cuanto a que yo no he asociado todavía contingencias de aprendizaje porque nunca me he encontrado en ese escenario. Entonces, cuando estamos en estos escenarios, siempre tener estrategias que dependen de nosotros son una ventaja increíble, ¿verdad? Y la meditación, por ejemplo, pues es que tenemos ya muchísimos datos. Desde la época en la que Jacobson, ¿verdad? Schultz, con el entrenamiento autógeno o las estrategias de meditación, que hoy en día, pues es que tenemos ya una literatura científica muy sólida sobre su empleo y además su uso, incluso, fíjate, como reforzador. Porque cuando meditamos, cuando rezamos, cuando nos sentamos en un contexto, ¿verdad?, donde yo estoy aislado de todas las variables que tenemos a nuestro alrededor, automáticamente sucede un papel reforzador brutal, porque estamos aislándonos de todas las variables que nos están impactando de forma, con mucha frecuencia, de forma muy negativa. Entonces, es un componente reforzador que hace automático, y poder evocarlo y poder provocarlo por nosotros mismos, eso es una gozada. De hecho, el valor esencial de todas estas estrategias, nosotros solemos decir a nivel de análisis de comportamiento que no importa tanto la morfología. Antes se hablaba una persona creyente que rece, una persona que medite, una persona que haga respiración diafragmática, una persona que... La morfología no es tan importante. Lo importante es el efecto regulador que tiene eso sobre mí. Y cuando hablo de efecto regulador, hablo de efecto reforzador. Y qué bien nos sienta ahora que se acerca el verano, ¿verdad? Cuando me proyecto en la playa, tranquilo, tumbado, o en la montaña, con la brisa del mar, o en la piscina. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos evocando, ¿verdad?, situaciones que dependen de nosotros. Por lo tanto, podemos generarnos estos estados, ¿verdad? Claro, porque al final, a mí, por ejemplo, las meditaciones dentro del método... buscan exactamente esto. Es decir, en cierto modo es como dejo a un lado mi identidad heredada, incluso dejo un poquito a un lado eso que creo que va a suceder y me aíslo un poco de todo eso y entreno lo que realmente quiero entrenar, pero sin estar condicionado ni por lo que he sido ni por lo que seguro que voy a ser. Es decir, que abro una ventana donde además mi cuerpo, si le pongo la intención y le pongo la emoción, se empieza también a creer eso. De hecho, recuerdo un vídeo, bueno, de esto evidentemente hay mucha evidencia, ¿no? Pero recuerdo un vídeo de Fernando Alonso en uno de los circuitos, en un gran premio. Recuerdo que él estaba con los ojos, bueno, estaba obviamente en una sala y estaba con los ojos, le vendaron los ojos, le pusieron un volante de estos de juguete y una pantalla, y era el típico videojuego que simulaba en este caso el circuito, ¿no? Las vueltas de circuito. Y el tío lo clavó. O sea, es decir, claro, ellos hablaban de que ellos también entrenaban fuera de pista esto. O sea, fuera de pista, fuera de la realidad del mundo de las tres dimensiones, él en su cuerpo, en su cabeza, en su cuerpo, en sus sentimientos, sus emociones, estaba entrenando, reentrenando para que cuando obviamente abras los ojos y ya te encuentres con el coche y la pista, claro, hay otros elementos,
pero ya tu cuerpo reconoce perfectamente lo que va a ocurrir, ¿no? Claro. Entonces esto es brutal. Estas estrategias al final nosotros le llamamos, ya sabes, visualización, ¿verdad? Y entran dentro de toda este repertorio conductual dentro de lo que llamamos la dimensión cognitiva, donde no solo somos pensamientos, Correcto. también somos estas imágenes que nos proyectan. Y cuando yo vengo al podcast digo, oye, ¿y qué me voy a encontrar? Y cuando salgo ahora a la carretera digo, habrá mucho tráfico. Y cuando voy a ir a un examen me pregunto, es decir, mi cabeza está anticipando situaciones. La percepción de control sobre todo eso es muy importante. De hecho, hay también mucha literatura científica sobre los efectos palpables, medibles y evaluables, que esto es muy importante, del uso de la visualización para generar niveles de adaptación. Pero no es exactamente igual a la meditación. La meditación tiene ese poder que tú muy bien señalabas de ubicarnos en el aquí y el ahora. Correcto. Me ubico Presencia. en este momento, en la presencia, en este instante. Y eso es, Poderosísimo. sabemos, muy poderoso. Ojo, no solo la meditación, yo suelo contar, Elizabeth Blackburn gana el premio Nobel en el final de la cadena de ADN tenemos los telómeros, ¿verdad? Que es una especie de taponcito, y nuestro envejecimiento celular y nuestro envejecimiento por edad va a hacer que se vayan acortando, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues ella gana el Nobel porque demuestra cómo existe una relación entre dos estrategias muy simpáticas que ella utilizó con madres que criaban hijos con síndrome Down, donde ella mostró un ratio de 4:1. Había un envejecimiento biológico la primera vez que se midió, y por eso ganó el Nobel, que un año en la vida cuidando a un hijo o una hija con Down equivalía a 4 años de vida. Por lo tanto, estaba gastando 4 años de vida por uno de una persona con otro hijo sin algún tipo de discapacidad, ¿no? Y ella mostró dos estrategias muy interesantes para que ese telómero se acortara lo menos posible. La telomerasa es la enzima que retarda ese acortamiento, ¿no? Uno era el sentido del humor y otro era conversar con otras madres que tenían a su vez hijos con síndrome Down, donde empezaba a haber un humor negro entre ellas, una conversación, una comunicación, algo en realidad muy latino. Fíjate que por lo tanto no es solo la meditación lo que nos ubica en el aquí y el ahora, ¿verdad? Es con quién estamos, es el ambiente en el que estamos, con qué personas escogemos compartir nuestro tiempo de calidad, porque la vida pasa con una rapidez brutal. Saber elegir bien eso parece clave, y por lo tanto, además, si tenemos estrategias como la meditación en contexto deportivo, en contexto en cualquiera, visualizar, pues respirar, hagámoslo, la respiración, etcétera, hagámoslo. Está claro. Bueno, últimas dos preguntas, Ricardo. La última siempre se la hago a todo el mundo y ahora te la voy a hacer también a ti. Pero me apetece también preguntarte, según toda tu experiencia, observación, estudios, creo que el ser humano está preparado para realmente ser mucho más creador, poder tomar más responsabilidad y poder crear más cosas que quiera crear, ¿no? Y no dejarnos tan al azar o a las circunstancias. Evidentemente, claro que pasan cosas en la vida, hay circunstancias, hay fenómenos que son duros, que son difíciles, que realmente tú dices, es increíble que estas cosas pasen. Pero una vez que pasan, Ricardo, es decir, ¿qué es lo que más, según tu experiencia, puede destruir el rendimiento humano? Y rendimiento no solo en el deporte, sino en el deporte de la vida, ¿no? Es decir, en la vida, ¿qué puede, digamos, pues bajar mucho nuestro potencial como seres humanos? Según tu experiencia, ¿hacia dónde tenemos que tener mucho cuidado de no ir? Porque muchas veces hablamos de las cosas que queremos crear, de las cosas que queremos lograr, y bueno, ojalá, ¿no?, que la gente dé ese paso, ¿no?, y que cada vez más personas despierten y tomen responsabilidad. Pero si por lo que sea no quieres tomar ese camino, al menos, ¿qué cosas de verdad destruyen mucho al ser humano? Psicológicamente hablando, mentalmente, biológicamente, ¿qué nos dirías? Bueno, lo primero, la historia de aprendizaje es tan idiosincrática, es tan particular, que lo que a mí a lo mejor me destruye, a ti te fortalece. Quiere decir que ahí no habría algo concreto. Lo que sí podría decir es algo que en lo que se llaman terapias de tercera generación, en un contexto más clínico, pero en la vida nos sirve exactamente igual. Yo lo aplico mucho en contexto del deporte. Consideramos como un reforzador esencial en cualquier persona, y por desgracia se trabaja poco, que son nuestros valores personales. Valores, qué bueno. ¿Qué son los valores? No es más que todas estas
historias de aprendizaje que tenemos cada uno en nuestra vida, hay algunas cosas que nos hacen pensar, y a veces por modelado, y digo, pues por mi padre, por mi madre, por este hermano, por esta situación, aprendimos que esto para mí es importante. El valor del respeto, imaginemos, ¿verdad? Valores muy universales, el valor de, pero cada uno tenemos una serie de valores específicos que nos diferencian porque son lo esencial en nuestra historia de aprendizaje. Sí, son el faro, son la guía, ¿no? Son el faro, son la guía, eso es. Entonces, ese reforzador es tan potente que ya sea el momento de dificultad que tengamos en la vida, el A, B o C, y hay gente que por desgracia, como yo digo, le toca el palito más corto, y a lo mejor ahora están en un país, están en Kiev, están en contextos donde uno dice, caramba, hace 10 años la realidad era completamente diferente. No sabemos a lo que nos enfrentaremos nosotros dentro de X tiempo. Lo que sí sabemos es que si somos capaces de conquistar esos valores y ponerlos y vivirlos y que sean refuerzos reales para nosotros, eso tiene una capacidad para, como decíamos antes con el momentum conductual, para evitar las resistencias conductuales enormes. Claro. Porque en ese momento de dificultad yo puedo acordarme y yo me identifico, me autorrefuerzo diciendo, no, pero yo soy muy responsable. Claro. He perdido mi trabajo, he perdido tal, pero este valor para mí es esencial. Aprendido de tal, y yo me autorrefuerzo. Y eso, digamos, que es un recurso muy potente para en un contexto nuevo decir, yo aquí puedo. Claro. Lo voy a intentar. Y aún así, evidentemente, el éxito, el progreso son cosas muy, muy, muy subjetivas, porque cada uno es cada uno, pero lo que está claro es que al final la vida te da pistas. Los resultados te van diciendo, oye, vamos bien, no vamos tan bien. Y evidentemente esos valores que son tan importantes, y yo personalmente los trabajo mucho, que van acompañados de esas creencias y al final de esas emociones, lo que está claro es que si tus valores no te están llevando donde quieres o donde te gustaría, también se pueden cambiar, también se pueden mejorar y se pueden ajustar. Son reforzadores, por lo tanto, estamos conquistándolos de manera continuada. Correcto. Nunca dejamos, eso sí, nos va a implicar esa labor, ¿verdad?, de reflexión para agarrar ese valor, construirlo y fortalecerlo. Y si ese valor, por supuesto, ya no sirve, modificarlo o cambiarlo o retocarlo. Correcto. Esto es como una relación personal. Correcto. En la relación con esta pareja, yo con mi mujer, la relación va cambiando por etapas, ¿verdad? Con nuestros amigos van cambiando por etapas. Si no hacemos nada por adaptarnos a todos los cambios, si nuestros valores permanecen estables porque pensamos que no, es que la persona no cambia y siempre, pues entonces chocaremos, ¿verdad? Habrá fricciones, habrá después problemas, habrá situaciones de desgaste, claro, pero la vida nos implica ir reflexionando, tomándonos los momentos esenciales para decir, bueno, y ahora, hay puntos de inflexión. ¿Cómo vamos a reconstruir nuestros valores? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestros reforzadores? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué es lo que nos va a ir provocando que los dos queramos caminar? Hablo en la pareja porque todos lo tenemos muy cercano, pero con nosotros mismos exactamente igual. Hoy en día conocemos y hay mucha literatura científica sobre la capacidad tan potente que tiene un boli y una hoja. Cuando escribimos, cuando decimos, cuando reflexionamos, cuando pensamos, estamos evocando los procesos de pensamiento que son conductas. Por lo tanto, estamos siendo más capaces de modificarlo porque lo ponemos sobre una hoja. Como hoy en día vamos ya hiper mega digitalizados, pues ya todo eso, por desgracia, lo vamos perdiendo. Pero qué poder tiene, ¿verdad? Pero qué cosas tan sencillas, ¿verdad? Para poder ajustar todos esos retos. Pero los valores, por supuesto, también podemos escribir sobre ellos. ¿Qué es lo que nos moviliza y por qué? ¿Dónde aprendí yo que esto define algo sobre cómo soy yo? Correcto. De hecho, fíjate, muy rápido, pero una de las experiencias que dentro de las que tenemos en Life Trainer, en el método, tenemos un evento que se llama Reset, que son prácticamente 4 días y medio, donde todo está enfocado al final los últimos, digamos, el último día, está enfocado a que realmente la persona tome conciencia de los valores y haga un repaso, una reingeniería si es necesario, porque muchas veces creemos, ya no es que un valor, la libertad, el amor, para nosotros sea importante. Claro, hay valores que queremos alcanzar y valores que queremos evitar, ¿no? Yo no quiero sentir la envidia, no quiero sentir... pero claro, luego pasa algo muy curioso y es que las normas para sentir esos valores muchas veces, es decir, lo que tiene que pasar para sentir eso es muy difícil, con lo cual el valor nos importa mucho, pero lo que tiene que pasar para que se cumpla es muy difícil. Por lo tanto, estamos persiguiendo unos valores
queriendo sentir unos valores que es difícil sostenerlos, no porque el valor sea malo, sino porque lo que tiene que pasar es difícil que pase, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo porque creo que, como tú dices, ¿no? Los valores al final son la brújula, son la guía, y nos conviene que eso esté pues como igual que el coche, que de vez en cuando se pase una ITV y los ajustemos, los afinemos, ya sean los valores personales como los valores de la pareja, los valores con los hijos. Así que... Bueno, Ricardo, pues la última pregunta, antes de ya terminar, que ha sido un auténtico placer. Mira, siempre me gusta preguntar... Bueno, en el método hablamos de que podemos ser mucho más creadores de nuestro destino, y el destino es ya mañana mismo, o sea, no hablo solo dentro de 3 años, ¿no? Es decir, me gusta pensar que cuando dominamos la parte más práctica de las cosas, cuando tomamos más conciencia de cómo afectan nuestros pensamientos, sentimientos a nuestra biología, y cuando también somos conscientes de que mucho de lo que somos energía, y unimos estas 3 cosas, pues al final tenemos más posibilidades o más probabilidades pues de, oye, lograr el oro, conseguir que nuestra empresa vaya mejor, conseguir que nuestras relaciones sean mejores, tenemos más probabilidades de cambiar y sostener ese cambio. Entonces, Ricardo, según tú, así, lo que te nazca, ¿por qué podemos ser mucho más creadores de nuestro destino? ¿Por qué podemos ser mucho más creadores de nuestro destino? Caray, ¿eh? Bueno, yo siempre... O por lo menos influir más. Claro, yo siempre he oído mucho de los consejos así un poco como sopa para todos, ¿no? Porque entiendo que cada historia de aprendizaje es un mundo. Lo que yo sí digo es que somos y tenemos la obligación de construirnos de manera continuada, porque la adaptación a la cual nos enfrentamos en cada instante de nuestra vida cambia, aunque no nos demos cuenta. Por lo tanto, aquel que se queda observando, aquel que no hace el esfuerzo, aquel que no trabaja consigo mismo para optimizar sus recursos, intentando, yo digo mucho, la idea de que hay que tomar el pulso al momento presente, pero hay que estar escuchando lo que la sociedad, el cambio, mi trabajo, mi deporte me va a exigir. Entonces, en esa continua exigencia adaptativa, yo soy el único responsable de mí mismo. Y esto es un reto brutal, porque no existe libre albedrío. Todos estamos controlados en parte por algunas variables, pero hay una pasada desde el ámbito de nuestro trabajo, y es que podemos enseñar a modular cómo respondemos ante ciertas variables y ante ciertas contingencias. Entonces, nuestro reto básico radica en eso, en ser capaces de adaptarnos a escenarios muy cambiantes, y eso exige trabajarnos, conocernos y sobre todo respetarnos mucho, y una parte de querernos. Si no, es difícil, ¿verdad? Al final es el hacer ese conocimiento de nosotros mismos para poder incluso hacer esa reingeniería, construir, ¿no?, de forma arquitectónica un poco los aspectos que necesitamos dentro de nosotros para que lo de dentro al final se vea fuera. Evidentemente, después tienen que pasar cosas fuera, pero lo que está claro que el mayor reto, estoy de acuerdo, es el autoconocernos, autoliderarnos, ser esos responsables de nosotros mismos, porque entonces vamos a aumentar mucho más las probabilidades de conseguir aquello que queremos, ¿no? Así es. Ricardo, un placer. El placer es mío. De verdad, sabes, ¿eh? Volveremos, repetiremos, si te parece, porque hay todavía muchas cosas que me gustaría preguntarte, pero de verdad que ha sido un placer estar aquí contigo y que hayas aceptado la invitación. El placer, ya sabes, que ha sido mío, y estamos ahí dispuestos para una segunda o tercera o cuarta vez, las que hagan falta. Pues muchísimas gracias. Y nada, hasta aquí pues el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente, en estas conversaciones que crean. Así que pues hasta la próxima.